Elena Romero nunca había amado las sorpresas. En su vida todo iba según el plan: trabajo como administradora en un centro médico, familia, vida cotidiana. Incluso las vacaciones en la costa mediterránea estaban planificadas día a día. Pero en el último momento algo en su interior le sugirió volver a casa antes. Pablo había contraído un resfriado leve, y ella decidió no arriesgarse, acortando el descanso en un día. «Mamá, ¿papá se alegrará?», preguntó su hijo de 7 años cuando salían del taxi cerca de su edificio de 9 plantas. «Por supuesto, cariño», Elena ajustó la bolsa en su hombro y sonrió. «Le vamos a dar una sorpresa». Era una cálida tarde de agosto. Elena recordó cómo 3 semanas atrás Rafael los había acompañado a la estación. Había abrazado a Pablo tan fuerte, como si lo dejara partir por un año, no por 3 semanas. «Pórtate bien», le susurró entonces a su hijo. «Obedece a mamá». Ahora, subiendo los escalones hacia la entrada, Elena imaginaba cómo abriría la puerta, cómo Rafael se voltearía sorprendido, cómo Pablo correría hacia su padre. Alegría familiar ordinaria. Nada especial, pero eran precisamente estos momentos los que componían lo que se llama felicidad. En el 4.º piso los recibió Dolores. La vecina vivía sola en el apartamento de enfrente, siempre estaba al tanto de todas las noticias del edificio y a menudo pasaba a tomar té con ellos. Elena la trataba con cariño, una mujer sola, un poco entrometida, pero bondadosa. Solo que ahora Dolores no se veía como de costumbre. Rostro tenso, labios apretados, mirada inquieta. Estaba parada junto a su puerta, como si hubiera estado esperando su regreso. Elena la llamó en voz baja, dando un paso adelante. «Hola, Dolores». Elena sonrió, pero la sonrisa se congeló cuando notó cómo la vecina miraba a Pablo. No con alegría, no amigablemente, sino con una especie de piedad ansiosa. «Hola», la vecina asintió, pero no apartaba los ojos del niño. Luego abruptamente dio un paso más cerca, tomó a Elena del codo y la jaló hacia sí. «Ven aquí». En voz baja. Sin el niño. El corazón de Elena se contrajo. Mecánicamente dejó la bolsa en el suelo, y Dolores se inclinó hacia su oído. Su respiración era rápida, su voz apenas un susurro audible. «No entres con el niño». «No necesita ver eso», echó un vistazo a Pablo, que estaba parado a un lado mirando la pared. «Tu marido». «En fin, ya lo verás tú misma». «Deja al niño conmigo». El mundo alrededor de Elena de repente se volvió irreal. Los sonidos se amortiguaron, el aire se volvió sofocante. Miró la puerta de su apartamento, una puerta marrón ordinaria con el número 42, sin rastros, sin extrañezas. Pero las palabras de la vecina sonaron tan siniestras que el miedo se arrastró por su espalda como una ola fría. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, tratando de mantener la voz firme. «No sé exactamente», Dolores negó con la cabeza. «Todo el día hubo ruido. Gritos. Luego silencio. Quise llamar a la policía, pero... Ve, mira tú misma. Solo deja a Pablo». Elena se volvió hacia su hijo. Él la miraba con grandes ojos castaños en los que se leía incomprensión y ligera ansiedad. Los niños siempre sienten cuando algo no está bien. «Pablo, entra con la tía Dolores, ¿de acuerdo?». Elena se agachó frente a él, lo tomó de las manos. «Voy a verificar si todo está bien con papá, y enseguida vendré por ti». «¿Qué pasó?». Pablo frunció el ceño. «Nada grave, solo necesito verificar», lo abrazó fuerte. «Ve, pronto volveré». Dolores ya había abierto su puerta, y Pablo, aunque de mala gana, entró. La vecina le lanzó a Elena una última mirada pesada y cerró la puerta. Elena se quedó sola frente a su apartamento. El silencio presionaba sus oídos. Sacó las llaves del bolsillo, y sus dedos apenas lograban meter la llave en la cerradura, pero tuvo que controlarse. Varias respiraciones profundas. La llave entró en la cerradura, un giro, y la puerta se abrió sin sonido. Lo primero que sintió fue el olor. No a alcohol, no a humo, sino a algo metálico, pesado. Cruzó el umbral, y sus piernas casi cedieron.
El recibidor parecía como si un huracán hubiera pasado por allí. El zapatero estaba de lado, los zapatos esparcidos por el suelo. El espejo en la pared estaba agrietado, una telaraña de grietas se extendía desde el centro. En el suelo yacían fragmentos de algo de vidrio. ¿Rafael? Llamó Elena en voz baja, pero su voz temblaba. Pasó a la sala y se quedó paralizada por lo que vio. El sofá estaba volteado, la mesa de centro yacía de lado con una pata rota. Los cojines estaban esparcidos, uno de ellos rasgado con el relleno saliendo. La alfombra se había deslizado hacia la pared, y en el parquet claro se oscurecían manchas. Elena al principio no entendió qué era, pero luego la conciencia fríamente le sugirió, sangre. Rafael. Gritó ya más fuerte, y su voz se quebró. Nadie respondió. Corrió a la cocina, y allí, en la mesa, estaba sentado su marido. Rafael miraba por la ventana. Simplemente estaba sentado y miraba, como si no hubiera escuchado su grito. Elena se quedó congelada en la puerta, tratando de procesar lo que veía. El rostro de su marido estaba golpeado. Bajo el ojo derecho había un enorme moretón, ya ennegrecido, el labio partido e hinchado. Rasguño en la mejilla, arañazo en el cuello. Sus manos yacían sobre la mesa, y los dedos estaban lastimados, la sangre seca en costras marrones. La camisa rota en el hombro, se veía otro rasguño. Rafael, susurró Elena y dio un paso hacia él. Él lentamente giró la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. No enojados, no asustados, sino simplemente vacíos. Como si toda la luz dentro de él se hubiera apagado. Tú. Volviste, dijo con voz apagada. ¿Qué pasó? Elena se acercó, se arrodilló junto a la silla. ¿Quién te hizo esto? ¿Dónde están? Hay que llamar a la policía, a la ambulancia. No hace falta, negó con la cabeza y se estremeció de dolor. Todo. Ya ocurrió. ¿Qué ocurrió? Rafael, ¿te atacaron? Él guardó silencio. Elena le agarró la mano, y él se estremeció como si fuera una quemadura. Ella abrió su palma y vio otra herida en la muñeca, un rasguño profundo. ¿Estás borracho? Olfateó, pero no olía a alcohol. No, negó con la cabeza. No bebí. ¿Entonces qué? ¿Quién hizo esto? Dios mío, mírate. Rafael cerró los ojos, y por su rostro pareció pasar una convulsión. Elena vio cómo apretaba los dientes, cómo se tensaban los músculos en sus mejillas. Luchaba con algo interno, trataba de mantener el control. Ellos vinieron, finalmente expulsó. ¿Quiénes? Cobradores. Esta palabra sonó como una sentencia. Elena sintió como el frío se extendía por su cuerpo, paralizaba los músculos. Cobradores. Había escuchado historias, leído en internet, pero siempre pensó que eso le sucedía a otros, no a ellos. ¿Por qué? Apretó su mano más fuerte. No tenemos deudas. No tenemos créditos. Rafael abrió los ojos y la miró. En esa mirada había tal dolor, tal desesperanza, que Elena sintió como las lágrimas se acercaban. Yo. No te lo conté, comenzó lentamente. No quise asustarte. ¿Qué no me contaste? Exhaló, y ese suspiro estaba lleno de tal pesadez, como si la hubiera guardado en sí durante años. Hace 4 años. ¿Recuerdas a Vicente Salinas? Elena recordó. Vicente era amigo de Rafael desde los tiempos de universidad. Alegre, sociable, siempre con nuevas ideas de negocios. Se veían poco, pero Rafael lo consideraba una persona cercana. Lo recuerdo. ¿Y qué? Me pidió que fuera garante de un crédito. Rafael hablaba en voz baja, pero cada palabra era clara. 5 millones. Dijo que era para un negocio, que lo devolvería todo en 6 meses con intereses para mí. Yo acepté. Elena sintió como la tierra se iba debajo sus pies. 5 millones. Garante. Y apenas logró expulsar esta palabra. Se declaró en bancarrota en 1 año. Se fue al extranjero. Cambió el teléfono, cortó los contactos.
Desapareció. Rafael se estremeció. El banco comenzó a exigirme a mí. Legalmente. Yo soy el garante. ¿Hace 4 años? Elena no podía creerlo. Ocultaste esto durante 4 años. Pagaba al principio. Poco a poco. Luego me despidieron del trabajo. Hace 2 meses. Desde entonces. No puedo pagar. Elena se levantó. Necesitaba moverse, de lo contrario se desmoronaría. Caminó por la cocina, se detuvo junto a la ventana, miró la ciudad nocturna. Las farolas ya estaban encendidas, en algún lugar abajo la gente se apresuraba a casa, la vida fluía con su curso. Y aquí, en su apartamento, todo se derrumbaba. Elena cerró los ojos. 5 millones. Una locura. No tenían ese dinero. Casi no tenían ahorros, solo una pequeña reserva de emergencia, unas 300.000. El apartamento era su única propiedad, más la casa de campo que quedó de la abuela. ¿Los cobradores vinieron antes? Se volvió hacia él. Sí, asintió. 3 veces. Primero solo hablaron. Luego amenazaron. Hoy. Pasaron a la acción. Elena se acercó a él, se agachó, miró su rostro. Golpeado, hinchado, ajeno. ¿Por qué callaste? ¿Por qué no me dijiste? Pensé que lo resolvería solo. Su voz temblaba. Pensé que pronto encontraría un nuevo trabajo, comenzaría a pagar. No quería que te preocuparas. Que Pablo. Que él no viera como yo. No terminó. Simplemente cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Rafael, que nunca lloraba, que siempre era fuerte y confiable, ahora se quebraba ante sus ojos. Elena lo abrazó. Fuerte, con todas sus fuerzas. Él hundió su rostro en su hombro, y ella sentía como su cuerpo se estremecía. Somos una familia, dijo en voz baja. Significa que resolvemos juntos. Permanecieron así varios minutos, tal vez más. El tiempo perdió significado. Afuera oscureció completamente, y solo la luz de las farolas callejeras se filtraba a través de las cortinas. Luego Elena se levantó, encendió la luz en la cocina, sacó el botiquín. En silencio procesó las heridas en el rostro y las manos de su marido, cubrió los rasguños profundos con vendas. Rafael permanecía inmóvil, solo se estremecía cuando el peróxido caía sobre las heridas abiertas. Hay que limpiar las habitaciones, dijo cuando terminó. Pablo no debe ver esto. Juntos pusieron los muebles en su lugar, recogieron los fragmentos, limpiaron la sangre del suelo. Elena trabajaba rápido, mecánicamente, tratando de no pensar. Rafael se movía lentamente, pero ayudaba como podía. Cuando terminaron, el apartamento parecía casi normal. Solo el espejo agrietado en el recibidor y los moretones en el rostro de Rafael recordaban lo ocurrido. Elena quitó el espejo de la pared y lo escondió en el trastero. Luego sacó el teléfono, llamó a Dolores. Todo está bien, dijo con voz calmada. Puede dejar que Pablo venga. En un minuto tocaron la puerta. Pablo corrió al apartamento, alegre, y de inmediato se quedó quieto al ver a su padre. Papá, ¿qué te pasó? Corrió, mirando asustado los moretones. Me caí en el trabajo, hijo. Rafael se forzó a sonreír. Nada grave. Pablo no creyó. Elena lo vio en su rostro. Pero el niño guardó silencio, solo abrazó fuerte a su padre. Cuando el niño se acostó, Elena y Rafael volvieron a sentarse en la cocina. Entre ellos había silencio, pesado y opresivo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elena. No sé, Rafael bajó la cabeza. Dijeron que volverán. En una semana. Si no hay dinero. Insinuaron que la próxima vez Pablo podría estar en casa. Un frío recorrió la espalda de Elena. Pablo. Su hijo. Aquel a quien protegía desde el primer día de su vida. Eso no sucederá, dijo firmemente. Pensaremos en algo. Rafael la miró, y en sus ojos por primera vez en esa noche apareció esperanza. Pequeña, apenas perceptible, pero estaba. Elena cerró la puerta del apartamento desde dentro con todas las cerraduras y la cadena y comprendió, su vida ya no sería la misma. La noche pasó sin sueño.
Elena yacía junto a Rafael, escuchaba su respiración pesada y pensaba. Los pensamientos giraban en su cabeza como ardillas en una rueda, pero ninguno llevaba a una solución. 5,5 millones. Una suma enorme, incomprensible para su familia. Una cifra que parecía irreal, inventada. Rafael se revolvía, gemía en sueños, el dolor de los golpes no le daba descanso. Varias veces en sueños gritaba, y Elena ponía su mano en su hombro, calmándolo. Hacia la mañana finalmente cayó en un sueño pesado, y ella no logró cerrar los ojos. A las 6 de la mañana Elena se levantó, pasó a la cocina, puso la tetera. Afuera comenzaba a amanecer. Una mañana ordinaria, fresca y silenciosa. Pero para ella este día ya era especial, el primer día de una nueva vida, dividida en antes y después. Sacó un cuaderno, comenzó a escribir. Primero cifras, sus ingresos, gastos, ahorros. Luego opciones, que se podía vender, dónde conseguir dinero, cómo salir. La lista resultó corta y sin alegría. Ahorros, 300,000. El apartamento vale aproximadamente 4 millones. La casa de campo de la abuela, tal vez 1,5 millones, si hay suerte con un comprador. Incluso si se vendiera todo, hasta 5,5 millones podría no alcanzar. ¿Mamá? En la puerta apareció Pablo, somnoliento, con el cabello alborotado. Buenos días, cariño. Elena rápidamente cerró el cuaderno. Te levantaste temprano. No puedo dormir. Pasó a la mesa, se sentó frente a ella. Mamá, ¿papá realmente se cayó en el trabajo? Elena se quedó inmóvil con la taza en las manos. Los niños siempre sienten la mentira, por bien que la empaquen los adultos. Sí, Pablo. Un accidente. Se sentó a su lado, le acarició la cabeza. ¿Y por qué en el apartamento estaba tan extraño ayer? ¿Y dónde está el espejo? El niño la miraba atentamente. Vi cómo la tía Dolores se asustó. Y tú también tenías miedo. Solo no esperábamos que papá se lastimara. Elena lo abrazó. Todo está bien, de verdad. Y el espejo se cayó y se rompió. Pasa. No es grave. Pablo se acurrucó contra ella, pero guardó silencio. Elena sentía cómo su pequeño cuerpo estaba tenso, como trataba de entender qué estaba pasando. 7 años, una edad en la que el niño ya entiende mucho, pero aún no puede lidiar con todo. En una hora se despertó Rafael. Salió a la cocina, y Elena apenas contuvo un suspiro. A la luz del día los moretones se veían aún más terribles. Violetas, negros, amarillos en los bordes. El rostro hinchado, el labio partido de tal manera que hablar era doloroso. El ojo izquierdo casi no se abría. Buenos días, dijo con voz ronca. Pablo saltó, corrió hacia su padre, pero se detuvo a un paso, mirando asustado su rostro. Papá, ¿te duele? Preguntó en voz baja el niño. Un poco. Rafael se inclinó para abrazar a su hijo. Pero soy fuerte, pronto todo sanará. ¿Seguro? Seguro. Lo abrazó con un brazo, sosteniéndose las costillas con el otro. Las costillas también dolían. Elena envió al niño a su habitación, le puso dibujos animados. Cuando la puerta se cerró, se sentó frente a su marido. Necesitamos hablar. ¿En serio? Comenzó ella. Rafael asintió, bajó la mirada. Cuéntame todo. Desde el principio. Sin ocultar nada, su voz era firme, pero no enojada. Él se sirvió agua, tomó un sorbo, se estremeció, incluso beber era doloroso. Hace 4 años, comenzó lentamente. En marzo, Vicente llamó. Dijo que había encontrado una oportunidad excelente para un negocio. Un pequeño taller de producción de muebles. Necesitaba un crédito de 5 millones para equipo y arranque. Elena escuchaba en silencio, atentamente. El banco requería un garante. Vicente no tenía una persona adecuada, sus padres murieron, no tiene esposa, su hermano está en el extranjero. Me pidió a mí. Yo. Pensé mucho. Esa suma es seria. Pero éramos amigos desde hacía 15 años. Estuvo en nuestra boda. Confiaba en él. ¿Confiabas? Repitió Elena. Sí.
Mostró un plan de negocios, cálculos. Todo parecía real. Además, prometió pagar un buen porcentaje si lo ayudaba. Firmé los documentos. Pensé que era solo una formalidad, un seguro para el banco. Vicente prometió que en 6 meses devolvería todo. ¿Y qué salió mal? Rafael se frotó el rostro con las manos, volvió a estremecerse de dolor. Los primeros meses pagaba puntualmente. Llamaba, contaba cómo iban las cosas. Hay pedidos, el taller funciona, las ganancias crecen. Me tranquilicé. Y luego, después de un año, dejó de responder las llamadas. Teléfono apagado. Fui a la dirección del taller, vacío, equipo retirado. ¿Abandonó todo y huyó? Peor. Me enteré de que tomó 2 créditos más en otros bancos. Bajo garantía del equipo que compró con el primer crédito. Luego vendió todo, tomó el dinero y se fue. Alguien dijo que a Turquía, otros que a Tailandia. No dejó rastros. Elena sintió como la furia se encendía dentro. No hacia Rafael, hacia ese Vicente que traicionó la confianza, destruyó una vida ajena por su propio beneficio. El banco comenzó a exigirte el dinero, constató ella. Sí. Primero cartas, llamadas. Intenté explicar la situación, pero no les importa. Según la ley soy garante, significa que debo pagar. Comencé a pagar poco a poco, solo los intereses. Unas 30.000 al mes. Era difícil, pero nos las arreglábamos. Pensaste que solo tenía menos bonos. Elena recordó. Sí, hace 2 años Rafael comenzó a traer menos dinero a casa. Decía que en la producción había crisis, recortaban bonos. Ella creyó, economizaba, trataba de gastar menos. Y él estaba pagando una deuda ajena. Luego me despidieron, continuó Rafael. Y cuando me despidieron, comenzaron los atrasos. Los intereses crecían. Se acumulaban multas. Ahora con el atraso, son otros 500.000 más. Horror, exhaló Elena. Pesadilla. 5,5 millones. El banco pasó el caso a los cobradores hace un mes. Primero llamaban. Cada día 10 veces. Amenazaban, prometían resolver el asunto. No respondía, bloqueaba sus números, pensé que se rendirían. Luego averiguaron la dirección. ¿Cuándo vinieron por primera vez? Hace 3 semanas. Tú estabas en el trabajo, Pablo en la escuela. Vinieron 2. Hablaron tranquilamente. Explicaron que se había acabado el tiempo de paciencia. Dieron 2 semanas para el primer pago, al menos $500,000. ¿De dónde sacaríamos $500,000? Elena sintió como las manos comenzaban a temblar. Propusieron vender el apartamento. O pedir prestado a familiares. O. Se cayó. ¿O qué? O encontrarían otras formas de conseguir la deuda. Rafael apretó los puños, y las heridas en los dedos volvieron a sangrar. Dije que necesitaba tiempo. Se fueron. En una semana volvieron. Ya eran 3. Fueron más groseros. Uno dijo que tengo esposa e hijo. Y que todas las personas le temen a algo. Elena se enfrió. Amenaza a la familia. A su familia. Ayer vinieron por tercera vez. Rafael hablaba más bajo, como si temiera que Pablo escuchara. Eran 4. Abrí la puerta, pensé que hablaríamos. Pero uno de ellos inmediatamente me golpeó en el estómago. Caí. Entraron, cerraron la puerta. Dijeron que se había acabado la paciencia. Que si en una semana no había al menos $1,000,000, volverían. Y la próxima vez no solo yo estaría en casa. Te golpearon, Elena apretó su mano. Sí. Metódicamente. No para matar, sino para que lo recordara. Rostro, costillas, manos. Uno dijo, esto es para que entiendas que hablamos en serio. Volcaron los muebles, rompieron el espejo. Mostraron que pueden hacer lo que quieran. Luego se fueron. Dijeron, una semana. $1,000,000. De lo contrario el próximo encuentro será con tu familia.
Elena se levantó, se acercó a la ventana. Necesitaba reunir sus pensamientos, no ceder al pánico. 5,5 millones. Una semana. Amenaza al niño. ¿Por qué no llamaste a la policía? Preguntó sin volverse. Porque la deuda es real. Firmé los documentos, soy el garante. El banco actúa legalmente. ¿Y los cobradores? Saben trabajar de tal manera que no se puede probar nada. ¿Quién creerá que me golpearon? Dirán que me peleé en un bar o me caí. No tienen amenazas grabadas, no hay testigos. El policía de distrito mirará los documentos de la deuda y dirá, paguen, y no habrá problemas. Tenía razón. Elena sabía cómo funciona el sistema. Los deudores rara vez reciben protección, especialmente cuando la deuda está confirmada. Tenemos una semana, dijo volviéndose hacia él. Significa que en una semana debemos encontrar una solución. Elena, no tenemos 5,5 millones. Ni siquiera tenemos 1 millón. Lo sé. Pero tenemos un apartamento y una casa de campo. Eso ya son 5,5 millones o más. Rafael se levantó de un salto, a pesar del dolor. No. No permitiré que vendas el apartamento. Esta es nuestra casa, aquí creció Pablo, aquí está toda nuestra vida. ¿Entonces qué propones? Elena se acercó a él. ¿Esperar a que vuelvan? ¿A que vengan cuando Pablo esté en casa? ¿A que nuestro hijo vea cómo golpean a su padre? ¿O, no lo permita Dios, lo toquen a él mismo? Yo. Rafael se interrumpió. No sé. Exacto. No sabes. ¿Por qué intentaste resolver esto solo? Durante 4 años cargaste con esto solo, callaste, soportaste. ¿Y cuál es el resultado? Te golpearon en nuestra casa. En nuestra casa, Rafael. Su voz se quebró. No quería gritar, pero las emociones la desbordaban. Miedo, ira, desesperación, todo se mezcló en un nudo. Lo siento, dijo Rafael en voz baja. Quería protegerlos. Pensaste que te las arreglaría solo. Pero no te las arreglaste. Y ahora todos estamos en peligro. No solo tú, sino todos nosotros. Ella se sentó en la mesa, puso la cabeza sobre las manos. El cansancio cayó de golpe. La noche sin dormir, el shock, el miedo por su hijo, todo presionaba sobre los hombros con un peso agobiante. Rafael se acercó, se arrodilló junto a ella, tomó sus manos. Tengo la culpa. De todo tengo la culpa. Fui yo quien firmó los papeles, fui yo quien llegó al punto de que a ti y a Pablo los amenazaran. Fui yo quien destruyó nuestra vida. Elena lo miró. Rostro golpeado, ojos hinchados, labios temblando de lágrimas apenas contenidas. Su marido, el padre de su hijo, el hombre que había amado durante 12 años. Somos una familia, repitió. Significa que resolvemos juntos. Tienes la culpa, sí. Pero ahora eso no importa. Lo importante es salvar lo que tenemos. Lo principal es Pablo. Su seguridad está por encima de todo. Rafael asintió, presionó su frente contra sus rodillas. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, necesitamos entender cuánto realmente podemos reunir. El apartamento, 4 millones, tal vez un poco más si encontramos rápido un comprador. La casa de campo, 1,5 millones. Los ahorros, 300,000. Son 5,800,000. Suficiente para cerrar la deuda. Pero no tendremos donde vivir, la voz de Rafael estaba llena de dolor. Alquilaremos un apartamento. Por ahora alquilaremos. Luego encontrarás un nuevo trabajo, yo trabajaré más. Ahorraremos, compraremos de nuevo. Pero primero, la seguridad. Primero salimos de la amenaza. Rafael levantó la cabeza, la miró a los ojos. ¿Estás dispuesta a esto? Estoy dispuesta a todo con tal de que Pablo esté seguro. Con tal de que estés entero. Con tal de que sigamos siendo una familia. Él la abrazó, fuerte, desesperadamente. Elena sentía cómo temblaba su cuerpo, cómo luchaba contra las lágrimas. Gracias, susurró. No te merezco.
Si me mereces, ella le acarició la espalda. Cometiste un error al confiar en la persona equivocada. Pero eres un buen padre, un buen marido. Saldremos adelante. Permanecieron así mucho tiempo, agarrándose el uno al otro como el último apoyo en este mundo que se derrumbaba. Luego Elena se levantó, se secó los ojos. Hoy llamaré al agente inmobiliario por la casa de campo. Cuanto más rápido vendamos, mejor. El apartamento por ahora no lo tocaremos, esperemos la venta de la casa de campo, veamos cuánto más hace falta. La casa de campo es tu herencia de tu abuela, Rafael negó con la cabeza. Es lo único que quedó de ella. La abuela hubiera querido que yo fuera feliz y estuviera segura. La casa es solo madera y ladrillos. La familia son las personas. Y las personas son más importantes. Rafael volvió a asentir, ahora más calmado. Intentaré encontrar al menos algún trabajo temporal. Tal vez como cargador, mensajero, lo que sea. Primero cúrate. Con esa cara no te aceptarán en ningún lado. En una semana pensaremos cómo darles el primer pago. Al menos parte del dinero, para que nos dejen en paz por un tiempo. Ella tomó el teléfono, encontró el número del agente inmobiliario con quien trabajaron al comprar el apartamento. Marcó, esperó respuesta. ¿Rodrigo? Hola, soy Elena Romero. Tengo una pregunta para ti. ¿Te ocupas de la venta de casas de campo? La conversación duró unos 15 minutos. El agente inmobiliario hacía preguntas: ¿dónde se encuentra la casa de campo? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿En qué estado está la casa? Elena respondía con claridad, de manera profesional. Al final él dijo que enviaría a un tasador pasado mañana por la mañana y entonces discutirían el precio y los plazos. Pasado mañana, dijo terminando la conversación con el agente inmobiliario. Comenzaremos con la casa de campo. Rafael estaba sentado en la mesa, con la cabeza baja. Todo esto es por mi culpa, susurró. Si no hubiera firmado esos papeles. Basta, Elena se sentó frente a él. Ahora no es momento de autoflagelación. Cometiste un error al confiar en Vicente. Pero él huyó, y tú te quedaste. Intentaste pagar, intentaste salir adelante. No eres un traidor ni un cobarde. Eres simplemente una persona que cayó en una trampa. Tengo miedo, admitió. Miedo de que vuelvan. De que te hagan algo a ti o a Pablo. No sobreviviré si. No sobrevivirás, ella cubrió su mano con la suya. Por eso haremos todo para que eso no suceda. Venderemos la casa de campo, si es necesario, venderemos el apartamento. Pagaremos esta deuda ajena y comenzaremos de cero. Sin bienes, pero vivos y juntos. Rafael la miró, y en sus ojos por primera vez en esta noche apareció esperanza. Eres la mujer más fuerte que conozco. Soy madre, dijo simplemente Elena, y las madres protegen a sus hijos. A cualquier costo. Desde la habitación se escuchó la voz de Pablo, la llamaba. Elena se levantó, fue hacia su hijo, dejando a Rafael solo en la cocina. Él permanecía inmóvil, mirando por la ventana. En la mesa yacía el cuaderno con cifras, cálculos, opciones. 5,5 millones. Una semana. Amenaza a la familia. El miedo se transformó en determinación. Saldrían adelante. Debían salir adelante. Los siguientes 2 días pasaron en espera tensa. Rafael casi no salía de casa, los moretones en el rostro todavía eran demasiado notorios. Se sentaba junto a la ventana, miraba la calle, se estremecía con cada golpe de puerta en la entrada. Elena veía cómo se quebraba por dentro, cómo el miedo lo corroía más que el dolor físico. Pablo también cambió. El niño se volvió callado, retraído. Por las mañanas se despertaba con lágrimas, decía que tenía pesadillas. A las preguntas respondía con monosílabos, no hablaba de amigos, no pedía salir. Se sentaba en su habitación, dibujaba algo en un álbum, y cuando Elena se asomaba, rápidamente volteaba la página. Una noche, cuando Rafael se durmió en el sofá, ella entró silenciosamente en la habitación del hijo. Pablo estaba sentado en la mesa, inclinado sobre el álbum.
Al escuchar los pasos, se estremeció y cubrió el dibujo con la mano. Pablo, ¿qué dibujas? Preguntó Elena suavemente, sentándose a su lado. Nada, él apartó la mirada. ¿Me lo mostrarás? El niño guardó silencio, luego lentamente quitó la mano. En la página estaba dibujada su familia, mamá, papá y él mismo. Pero el rostro de papá estaba pintado de negro y a su alrededor giraban unas figuras oscuras. Elena sintió cómo se le apretaba la garganta. Pablo, ¿qué es esto? Señaló las figuras negras. No sé, se encogió de hombros. Gente mala. Querían hacerle daño a papá. ¿De dónde sacaste eso? Lo escuché, dijo en voz baja el niño. Anteayer. Por la noche. Ustedes con papá hablaban en la cocina. Me desperté y escuché. Sobre los cobradores, sobre el dinero, sobre que podrían volver. Elena cerró los ojos. Trataron de hablar en voz baja, pero las paredes en el apartamento son delgadas y los niños escuchan incluso lo que no está destinado a sus oídos. Mamá, ¿es verdad que nos pueden hacer daño? La voz de Pablo temblaba. No, cariño, lo abrazó. Lo resolveremos todo. Papá solo cayó en una situación difícil, pero saldremos adelante. Pero papá lloró, dijo Pablo. Nunca había visto a papá llorar. Él es fuerte. Elena abrazó a su hijo más fuerte. 7 años. Solo tiene 7 años, y ya ve cómo se derrumba el mundo de los adultos, como su padre, la persona más fuerte en su vida, se quiebra bajo el peso de los problemas. Incluso las personas fuertes a veces lloran, dijo. Eso no significa que sean débiles. Significa que les duele, y tienen derecho a mostrarlo. Mamá, ¿ahora seremos pobres? ¿De dónde sacaste eso? Escuché sobre el apartamento. ¿Que quieren venderlo? Significa que nos quedaremos sin casa. Elena comprendió que ya no se podía mentir. El niño ya sabe todo, y la mentira solo aumentará su miedo. Posiblemente vendamos el apartamento, dijo con calma, pero eso no significa que nos quedaremos sin techo. Alquilaremos otro apartamento, más pequeño. Viviremos con más modestia, pero juntos. Y lo más importante, en seguridad. ¿Y mi escuela? ¿Mis amigos? Si tenemos que mudarnos, irás a una nueva escuela. Harás nuevos amigos. Pablo bajó la cabeza, y Elena vio como una lágrima rodaba por su mejilla. Tengo miedo, mamá, susurró. Miedo de que esa gente venga. De que vuelvan a golpear a papá. O a ti. O a mí. Elena sintió como todo se apretaba dentro de dolor. Su hijo tiene miedo. Tiene miedo en su propia casa, tiene miedo por sus padres, tiene miedo por sí mismo. Y esto es lo más terrible, que ahora no puede prometerle seguridad completa. Escúchame, tomó su rostro entre las palmas. Papá y yo haremos todo para protegerte. Absolutamente todo. Y nadie, escucha, nadie te hará daño. Lo prometo. ¿Pero cómo? Si ellos quieren dinero, y no tenemos. El dinero lo habrá. Venderemos la casa de campo de la abuela, reuniremos todo lo que hay. Y pagaremos la deuda. Y entonces comenzaremos a vivir de nuevo. Pablo la abrazó, hundió su rostro en su hombro, y su pequeño cuerpo se estremecía de sollozos contenidos. Elena le acariciaba la espalda, susurraba palabras tranquilizadoras, pero dentro hervía la furia. Furia hacia Vicente, que huyó y los arrojó a este pozo. Furia hacia el sistema que permite a los cobradores aterrorizar a la gente. Furia hacia sí misma por no haber notado antes lo que le pasaba a su marido. Cuando Pablo finalmente se calmó y se durmió, Elena salió a la cocina. Rafael estaba sentado allí con una taza de té frío, mirando la pared. Él sabe, dijo Elena. ¿Qué? Rafael se volvió hacia ella. Pablo. Escuchó nuestra conversación. Sabe sobre los cobradores, sobre la deuda, sobre el apartamento. Dibuja en su álbum gente negra que quiere hacernos daño. Tiene miedo, Rafael. Nuestro hijo de 7 años tiene miedo de dormir en su propia cama. Rafael palideció. Dios mío, exhaló. ¿Qué he hecho? No empieces de nuevo, lo interrumpió Elena. Ahora no se trata de eso.
Necesitamos irnos de aquí. Al menos por un tiempo, hasta que vendamos la casa de campo y reunamos el dinero. ¿A dónde? A la casa de campo. Allí es tranquilo, allí es seguro. Pablo descansará, dejará de estremecerse con cada ruido. Y nosotros podremos pensar todo con calma y prepararla para la venta. Rafael reflexionó. ¿Y los cobradores? Dieron un plazo, una semana. Hasta el final de la semana quedan 4 días. En ese tiempo el agente inmobiliario tasará la casa de campo, entenderemos cuánto podremos obtener. Y luego volveremos y nos reuniremos con ellos. Pueden enojarse porque desaparecimos. No desaparecemos. Los teléfonos funcionan, si llaman, explicarás que estás reuniendo el dinero. Eso es verdad. Rafael guardó silencio, luego asintió. De acuerdo. Iremos mañana por la mañana. Elena se sentó junto a él, tomó su mano. Todo estará bien. Debe estar bien. A la mañana siguiente empacaron las cosas. Pablo se animó cuando supo que iban a la casa de campo, amaba ese lugar, aunque iban allí poco. Había un gran jardín, una vieja casa con estufa, tranquilidad y paz. El camino tomó 3 horas. Viajaban en autobús, Pablo miraba por la ventana y Elena y Rafael guardaban silencio, sumergidos en sus pensamientos. Afuera parpadeaban campos donde el trigo dorado ya había sido cosechado, dejando tras de sí filas uniformes de rastrojo claro. Los girasoles al borde del camino inclinaban sus cabezas pesadas, sus pétalos se habían desvanecido bajo el sol de agosto, transformándose del amarillo brillante en un tono ocre apagado. Los bosques estaban en verde espeso, pero aquí y allá ya asomaban los primeros signos del otoño que se acercaba, ramas individuales comenzaban a amarillear en los bordes, como si la naturaleza se probara un nuevo atuendo. Pequeñas aldeas se ahogaban en matorrales de hierba alta y maleza, las cercas estaban cubiertas de vid silvestre, cuyas hojas apenas comenzaban a enrojecer. El aire era pesado, lleno del olor de tierra calentada y manzanas maduras que caían de los árboles al borde del camino. El cielo estaba alto y claro, azul pálido, quemado por el calor del verano, y solo en el horizonte se reunían ligeras nubes cúmulos, prometiendo frescura vespertina. La casa de campo los recibió con olor a madera vieja. La casa necesitaba reparación, pero era sólida y acogedora. Elena abrió las ventanas, ventiló las habitaciones, mientras Rafael miraba a su alrededor. Pablo corrió por el jardín, gritando alegremente, y por primera vez en varios días había una sonrisa en su rostro. «Mamá, ¿puedo subir al manzano?», gritó. «Solo con cuidado», respondió Elena. Miraba a su hijo desde la ventana y pensaba, aquí está, su niño, despreocupado y feliz. Así debería ser siempre. Y haría todo para devolverle esa despreocupación. Al día siguiente llegó a la casa de campo el tasador del agente inmobiliario, un hombre joven con una tableta y una cámara. Recorrió el terreno, inspeccionó la casa por fuera y por dentro, revisó el estado de los cimientos, el techo, las comunicaciones. Tomaba fotos, anotaba dimensiones, calculaba algo en la calculadora. Elena y Rafael permanecían a un lado, observando su trabajo y sintiendo como con cada minuto su conexión con este lugar se volvía más fantasmal. Media hora después el tasador terminó, guardó los documentos en una carpeta y dijo que llamaría con la tasación final en el transcurso del día. Su auto se fue, levantando una nube de polvo en el camino rural, y el silencio volvió a envolver la casa de campo. Por la tarde estaban sentados en la cocina, bebían té con mermelada. Pablo dormitaba, cansado de correr, y Elena y Rafael finalmente pudieron hablar con calma. El agente inmobiliario llamó, tasó la casa de campo en 1,5 millones, dijo Elena. Tal vez encuentre un comprador que dé más, pero no es seguro. Entiendo, repitió Rafael. Pero eso es una gota en el océano. Pero es algo. Podemos entregar esto como primer pago, pedir prórroga para el resto. No darán prórroga. Esa gente no entiende la palabra pedir. Entonces tendremos que vender el apartamento, dijo Elena firmemente. Rafael se levantó, caminó por la habitación. Esta es tu herencia, señaló la casa. Lo único que quedó de tu abuela.
Ella te crió cuando tus padres estaban ocupados. Aquí pasaban cada verano. Este lugar está lleno de tus recuerdos. Los recuerdos quedarán en el corazón. Elena se acercó a él. Y la casa es solo paredes. Elijo a las personas vivas, no a las cosas muertas. Pero el apartamento es nuestra casa. Pablo creció allí. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo allí. El apartamento se puede comprar otra vez. Puso sus manos en sus hombros. La infancia no. Si Pablo recuerda estos días como una pesadilla, si tiene miedo de cada golpe en la puerta, si sueña con esa gente negra toda su vida, ninguna casa vale eso. Rafael la miró a los ojos, y ella vio allí la lucha. Entendía que ella tenía razón, pero aceptarlo era insoportablemente doloroso. Te quité todo, susurró. La casa de campo, el apartamento, la vida tranquila. Tienes derecho a odiarme. No te odio, Elena lo abrazó. Te amo. Y precisamente por eso pasaremos por esto juntos. Cometiste un error, sí. Pero no te abandonaré. Somos una familia. Él la abrazó en respuesta, presionó su frente contra su hombro, y ella sentía como su cuerpo temblaba. No te merezco. Sí me mereces. Simplemente deja de culparte y empieza a actuar. Permanecieron así mucho tiempo, abrazados en la habitación en penumbra. Pablo roncaba en el sofá cubierto con una vieja manta, y afuera se espesaba la oscuridad. Al día siguiente llamó el agente inmobiliario. Había encontrado un comprador dispuesto a dar 1,5 millones por la casa de campo, pero con la condición de tramitación rápida, en el transcurso de una semana. Acepto, dijo Elena sin pensarlo. ¿Estás segura? Se sorprendió el agente inmobiliario. Usualmente la gente regatea, pide tiempo para pensar. Estoy segura. Tramiten los documentos. Colgó el teléfono y miró a Rafael. 1,5 millones. Mañana comenzaremos la tramitación. En una semana el dinero estará con nosotros. Pero eso de todos modos es poco, dijo él. Se necesitan 4 millones más. Significa que vendemos el apartamento. Inmediatamente después de la casa de campo. Por 4 millones podremos vender rápido, es un buen apartamento, en un buen barrio. Y nos quedaremos sin nada. Con vida, se sentó frente a él. Con futuro. Con la posibilidad de comenzar de nuevo. ¿Acaso eso es nada? Rafael guardó silencio. Luego lentamente negó con la cabeza. Ella se levantó, se acercó a la ventana. Pablo jugaba en el patio, construía algo con viejas tablas. Su risa llegaba a través del vidrio, limpia y alegre. Míralo, dijo Elena. Aquí volvió a ser el mismo. No tiene miedo, no se estremece, no dibuja gente negra. Por esto vale la pena dar todo. Rafael se acercó, se paró junto a ella. Miraban a su hijo en silencio, y Elena sentía como Rafael tomaba la decisión. No le fue fácil, pero maduró. De acuerdo, finalmente dijo. Vendemos la casa de campo. Luego el apartamento. Cerramos la deuda completamente. Comenzamos de cero. Elena tomó su mano. Desde cero, pero juntos. Y con esperanza. Por la tarde estaban sentados cenando los tres. Pablo preguntó qué pasaría con la casa de campo, y Elena le contó honestamente, la venderían, pero el dinero iría para un asunto muy importante. El niño se entristeció, pero asintió. Mamá, ¿compraremos otra casa de campo algún día? Preguntó. Seguro, prometió. Cuando ahorremos, compraremos una nueva. Tal vez incluso mejor que esta. ¿Y mientras viviremos en la ciudad? Sí. Tal vez en otro apartamento, pero en la ciudad. Pablo pensó, luego dijo. No me importa dónde vivir. Lo principal es que estemos juntos. Elena y Rafael se miraron. Su hijo de 7 años, que debería pensar en juguetes y dibujos animados, dice palabras tan adultas. Estaremos juntos, prometió Elena. Siempre. Esa noche Pablo durmió tranquilo, sin pesadillas. Elena lo revisó varias veces, y cada vez veía un rostro apacible. Aquí, en la casa de campo, lejos de la ciudad y las amenazas, se sentía seguro. Pero esta seguridad era temporal.
En 3 días tendrían que volver, reunirse con los cobradores, comenzar el proceso de venta de bienes. Adelante había lucha, miedo, pérdidas. Pero también adelante había esperanza. Esperanza de que saldrían de este pozo. De que Pablo ya no dibujaría gente negra. De que su familia sobreviviría. Elena estaba parada junto a la ventana, miraba el cielo estrellado. En algún lugar allá, en la ciudad, les esperaban problemas. Pero aquí, en este minuto, estaban seguros. Y se aferraba a este pensamiento con todas sus fuerzas. 3 días después volvieron a la ciudad. Los documentos de la casa de campo estaban tramitados, el comprador había entregado un depósito de 50,000, el resto prometió entregarlo en una semana después del registro de la transacción. 1,5 millones, el primer escalón hacia la salvación. El apartamento los recibió con silencio. Elena abrió las ventanas, había que ventilar, expulsar el aire viciado. Pablo pasó en silencio a su habitación, cerró la puerta. El descanso en la casa de campo le había devuelto parte de la despreocupación, pero el regreso a la ciudad volvió a recordarle la realidad. Rafael se sentó en la cocina, sacó el teléfono. 8 llamadas perdidas de un número desconocido. Palideció. Llamaron, dijo. Llama de vuelta. Elena se sentó frente a él. Di que el dinero lo habrá. Que estás vendiendo bienes. Rafael marcó el número con dedos temblorosos. Varios tonos, luego una voz masculina áspera. ¿Romero? ¿Dónde has estado? Yo. Reunía dinero. Rafael trataba de hablar con seguridad. Estoy vendiendo la casa de campo. En una semana habrá 1,5 millones. Sí. La voz se endureció. Y se necesitan 5,5. ¿Lo olvidaste? No olvidé. La casa de campo es la primera parte. Luego venderé el apartamento. Cerraré toda la deuda. Pausa. Elena escuchaba como del otro lado de la línea alguien se consultaba. De acuerdo, finalmente dijo la voz. 2 semanas. Si en 2 semanas no está toda la suma, vendremos. Y esta vez no solo a ti. Estará, expulsó Rafael. Lo prometo. Tus promesas no nos interesan. Nos interesa el dinero. 2 semanas, Romero. Empieza a contar. La comunicación se cortó. Rafael dejó el teléfono en la mesa, y Elena vio cómo sus manos temblaban. 2 semanas, repitió. En 2 semanas hay que vender el apartamento y reunir todo. Lo lograremos. Elena tomó su mano. Mañana mismo llamo al agente inmobiliario sobre el apartamento. Por la tarde, cuando Pablo se acostó, estaban sentados en la sala y contaban. Elena anotaba las cifras en el cuaderno, Rafael revisaba anuncios de venta de apartamentos similares. El precio promedio es 4,200,000, dijo. Si vendemos rápido, tendremos que bajar a 4. Tal vez incluso menos. Significa que en total serán 5,500,000, calculó Elena. Casa de campo, 1,5 millones, apartamento, 4. Quedarán 300,000 de los ahorros. Con ese dinero alquilaremos un apartamento por algunos meses, hasta que encuentres trabajo. ¿Y si el apartamento lo vendemos más barato? ¿Si dan 3,800? Entonces añadiremos de los ahorros. Lo principal es cerrar la deuda completamente. Para que nunca más aparezcan. Rafael asintió, pero su rostro permanecía sombrío. Se levantó, se acercó a la ventana, miró mucho tiempo la ciudad nocturna. Todavía no puedo perdonarme, dijo en voz baja. Una firma, una decisión, y toda la vida se fue cuesta abajo. Confiaste en un amigo. Eso no es un crimen. Puse en peligro a la familia. Eso es un crimen contra ustedes. Elena se acercó a él, lo abrazó por detrás. Deja de torturarte. Vicente es el criminal. No tú. Él robó el dinero y huyó. Tú solo caíste en una trampa que yo mismo me puse. Entonces saldremos de ella juntos, lo volteó hacia ella. Pero para eso debes dejar de compadecerte y empezar a actuar. Necesitamos un plan claro, no autoflagelación. Rafael la miró, y en sus ojos finalmente apareció determinación. De acuerdo. Plan. ¿Con qué empezamos?
con el agente inmobiliario. Mañana por la mañana lo llamo. Paralelamente tú buscas trabajo, cualquiera, aunque sea temporal. Se necesitan al menos algunos ingresos. Con mi cara no me aceptarán en ningún lado, tocó el moretón bajo el ojo. Los moretones pasarán en una semana. Y mientras puedes responder a vacantes remotamente, enviar currículums. Algo se enganchará. Hicieron una lista de acciones para el día siguiente, y por primera vez en mucho tiempo Elena sintió que la situación estaba bajo control. No resuelta, pero al menos comprensible. Por la mañana llamó a Rodrigo, el agente inmobiliario. Elena, hola. Tengo otra pregunta para ti. Queremos vender el apartamento. Pausa. ¿Su apartamento? ¿El que compraron hace 10 años? Sí. Urgente. Preferiblemente en 2 semanas. ¿En 2 semanas? El agente inmobiliario evidentemente se sorprendió. Eso es muy rápido. Tendrán que bajar seriamente el precio. ¿Cuánto? El valor de mercado ahora es 4.200.000. Si vender urgentemente, 3.800.000, máximo 4. Elena rápidamente calculó. 3.800.000 más 1.500.000 de la casa de campo más 300.000 de ahorros, 5.600.000. Suficiente. ¿Cuándo pueden venir para tasación? Hoy por la tarde. ¿A las 6 les viene bien? Viene bien. Terminó la conversación y miró a Rafael, que estaba sentado frente a la computadora portátil, revisando vacantes. Vendrá a las 6. 3.800 o 4, si vendemos rápido. Significa que alcanzará, exhaló. Cerraremos la deuda. Y quedarán 100.000 para el primer tiempo. 100.000, se rió amargamente. Toda nuestra vida vale 100.000. No todo se mide con dinero. Elena se sentó junto a él. Estamos vivos, sanos. Estamos juntos. Eso es más caro que cualquier millón. El agente inmobiliario llegó exactamente a las 6. Rodrigo, un hombre de unos 50 años, con traje estricto, con una carpeta de documentos, recorrió el apartamento haciendo anotaciones en la tableta. Inspeccionó cada habitación, revisó el estado de las ventanas, la plomería, la calefacción. El apartamento está en buen estado, dijo al final. Reparación reciente, cocina incorporada, plomería nueva. Con venta ordinaria darían 4.200, tal vez 450. Pero por 2 semanas. 3.800 es el precio real. Puedo publicarlo hoy mismo, comenzaré las visitas mañana. Publíquelo, dijo Elena. ¿Entiende que después de la venta tendrán que desocupar? Los compradores usualmente quieren instalarse inmediatamente. Entiendo. Estamos listos. Rodrigo asintió, anotó algo. De acuerdo. Tramitaré los documentos, publicaré el anuncio. Usualmente con ese precio las llamadas comienzan el primer día. Se fue, dejando el contrato para firmar. Elena cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. Ya está. El proceso está lanzado. No hay vuelta atrás. ¿Mamá? De la habitación salió Pablo. ¿Ese tío hablaba del apartamento? Sí, cariño. ¿De verdad lo estamos vendiendo? Elena se acercó a su hijo. Sí, Pablo. Necesitamos dinero para un asunto muy importante. Por eso venderemos el apartamento y nos mudaremos a otro. Más pequeño, pero acogedor. ¿Y mis juguetes? ¿Mis libros? Todo nos lo llevaremos. El niño pensó. ¿Y hay que cambiar de escuela? Posiblemente. Todavía no sabemos dónde alquilaremos vivienda. Pablo bajó la cabeza, y Elena vio cómo sus labios temblaban. No quiero irme, dijo en voz baja. Aquí están mis amigos, mi clase. Aquí crecí. Lo sé, cariño, lo abrazó. Pero a veces hay que sacrificar algo bueno por algo muy importante. Sacrificamos el apartamento por nuestra seguridad. Para que ya no tengas miedo. Pero yo ya no tengo miedo, la miró. En la casa de campo estuvo bien. ¿Podemos mudarnos allá? La casa de campo también la estamos vendiendo, dijo Elena suavemente. Pero prometo, en cuanto podamos, compraremos una nueva. Incluso mejor. Pablo asintió, pero las lágrimas de todos modos corrieron por sus mejillas. Elena lo abrazó contra sí,
y permanecieron así, en el suelo del recibidor, hasta que el niño se calmó. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Rodrigo informó que 3 personas querían ver el apartamento. Los primeros 2 vinieron por la tarde, una pareja joven con un niño. Inspeccionaron todo, hacían preguntas, pero al final dijeron que lo pensarían. El tercer comprador, un hombre de mediana edad, empresario, vino al día siguiente por la mañana. Recorrió el apartamento rápido, casi sin hacer preguntas, luego dijo: lo tomo. 3.800, como en el anuncio. ¿Cuándo pueden desocupar? En 2 semanas, respondió Elena. Me viene bien. Le diré al agente inmobiliario que tramite los documentos. El depósito lo transferiré hoy. Se fue, y Elena no creyó de inmediato que todo se hubiera resuelto tan rápido. Miró a Rafael, y él asintió: sí, esto es realidad. El apartamento está vendido. Por la tarde llamó Rodrigo. Elena, el depósito, 100.000. Tramitación en 1 semana, pago completo después del registro. De acuerdo, su voz era firme, pero dentro todo temblaba. Colgó el teléfono y miró a su marido. ¿En 2 semanas nos quedamos sin vivienda?, preguntó Rafael. Pero sin deuda, dijo Elena. Los siguientes días pasaron en agitación. Buscaban un apartamento para alquilar, empacaban cosas, se preparaban para la mudanza. Pablo andaba triste, se despedía de los niños vecinos con quienes había jugado toda su infancia. Dolores lloraba cuando supo que se iban. Eran tan buenos vecinos, sollozaba. ¿Y ahora quién vendrá? No se sabe. Elena la abrazaba, la calmaba, pero dentro ella misma estaba al borde de las lágrimas. Esta casa había sido su vida durante 10 años. Aquí Pablo dio sus primeros pasos, dijo su primera palabra, fue a primer grado. Aquí hubo tardes felices, fiestas familiares, días tranquilos. Y ahora todo eso quedaba en el pasado. En 1 semana llegó el dinero de la casa de campo. Elena miraba las cifras en la aplicación bancaria y pensaba: esto es todo lo que quedó de la casa de la abuela. El lugar donde pasaba cada verano, donde aprendió a hacer mermeladas, donde leía libros bajo el viejo manzano. Todo se convirtió en cifras en la pantalla. ¿No te arrepientes?, preguntó Rafael. Me arrepiento, respondió honestamente, pero es la decisión correcta. 3 días más tarde se realizó la firma de los documentos de venta del apartamento. Estaban sentados en la oficina, firmaban documentos. 2 semanas después la suma apareció en la cuenta, y Elena sintió un extraño alivio: finalmente tenían todo lo necesario para cerrar la deuda. Debemos contactar al banco, dijo a Rafael cuando salieron a la calle después del registro de la transacción. ¿Ahora? Sí. Cuanto más rápido, mejor. Caminaron varios bloques hasta la sucursal más cercana de ese mismo banco que había dado el crédito a Vicente. Rafael guardó silencio todo el camino, apretando en su bolsillo el teléfono con la confirmación del ingreso del dinero a la cuenta. En el banco los recibió una chica consultora. Rafael explicó la situación: él es garante de un crédito, quiere pagar completamente la deuda. La consultora verificó los datos en el sistema, asintió y los condujo a un especialista en créditos. ¿Rafael Romero?, aclaró la mujer de mediana edad mirando el monitor. Garante del crédito número. Sí, veo. Quiero pagar completamente, dijo Rafael. Ahora lo tramitamos, comenzó a teclear algo en el teclado. ¿Entiende que después del pago no habrá reclamaciones hacia usted? El historial crediticio se limpiará en algunos meses. Entiendo. El procedimiento tomó casi 1 hora. Documentos, firmas, transferencias. Rafael varias veces ingresaba códigos de confirmación, y con cada presión de botón Elena sentía como su vida anterior se iba irrevocablemente. El dinero de su apartamento fluyó de la cuenta al pago de una deuda ajena. Listo, finalmente dijo la especialista, extendiendo una constancia impresa. El crédito está pagado completamente. El banco no tiene reclamaciones hacia usted. Rafael tomó la constancia con manos temblorosas. Elena veía cómo leía las líneas, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Salieron del banco en silencio. Caminaron hasta el banco más cercano en el parque y se sentaron.
Rafael puso la cabeza en sus manos. Ya está, dijo con voz ronca. La deuda está cerrada. Ya no vendrán. Elena lo abrazó contra sí. Todo terminó, susurró. Sí. Terminó. Permanecieron así mucho tiempo, sin prestar atención a los transeúntes. Somos libres, dijo finalmente levantando la cabeza. Pero perdimos todo. No todo, objetó Elena. Perdimos cosas. Pero conservamos lo principal, la familia. Rafael la miró con ojos enrojecidos. Gracias. Por no abandonarme. Por creer. Somos una familia, dijo simplemente, y la familia no abandona a los suyos. Fueron a casa, a su nuevo hogar temporal, un apartamento de 2 habitaciones alquilado en las afueras de la ciudad. Allí los esperaba Pablo. El niño corrió hacia ellos, y lo abrazaron juntos. Todo está bien, dijo Elena. Ahora sí todo está bien. Y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creyó. Pasaron 3 meses. 3 meses en el apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, donde las paredes eran delgadas y los vecinos ruidosos. Pero era su hogar, temporal, modesto, pero seguro. Rafael consiguió trabajo como ingeniero en una gran fábrica de producción de estructuras metálicas. El trabajo resultó ser pesado, turnos largos, requisitos estrictos, ninguna concesión. Lo aceptaban como especialista ordinario, sin privilegios, y trabajaba al nivel de todos. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles, llegaba a casa agotado, caía en el sofá y se dormía sin desvestirse. Elena continuaba trabajando como administradora en el centro médico, pero tomó turnos adicionales los fines de semana. Se necesitaba dinero, alquiler, comida, gastos escolares para Pablo. Las 100.000 que quedaron después de cerrar la deuda se derritieron en el primer mes. Pablo pasó a una nueva escuela. La adaptación no fue fácil, nuevos maestros, nuevos compañeros de clase, nuevo programa. Extrañaba a sus viejos amigos, los llamaba por las tardes, pero gradualmente comenzó a acostumbrarse. Las pesadillas cesaron, y eso era lo principal. Una noche, cuando Rafael volvió de otro turno, se sentó en la mesa y guardó silencio mucho tiempo, mirando al vacío. ¿Pasó algo?, preguntó Elena, sirviéndole té. El capataz propuso tomar un turno adicional mañana. El sábado. Pago doble. ¿Y aceptaste? Sí. Necesitamos el dinero. Elena se sentó frente a él. Rafael, trabaja 6 días a la semana. 10 horas. ¿Cuándo descansarás? Descansaré después, se encogió de hombros. Cuando ahorremos al menos algo. ¿Ahorrar para qué? ¿Para un nuevo apartamento? Esos son años. Entonces trabajaré años, la miró. Debo devolvernos lo que perdí. Casa, estabilidad, futuro. Elena tomó su mano. No debes devolver nada. Ya devolviste lo principal, la seguridad. Lo demás se añadirá. Pero Rafael fue inflexible. Tomaba cada turno adicional que ofrecían. Trabajaba 12, a veces 14 horas. Llegaba a casa cuando Pablo ya dormía, se iba cuando aún no despertaba. En un mes el jefe del taller lo llamó. Romero, eres un buen trabajador, dijo hojeando unos papeles. Nunca llegas tarde, no haces chapuzas, tomas las tareas más complejas. La dirección no notó. Gracias, Rafael no entendía a dónde iba esto. En la fábrica hay un programa corporativo, el jefe del taller dejó los papeles. Hipoteca con ventajas para empleados valiosos. La empresa paga el 50% del pago inicial. El resto es hipoteca ordinaria con interés bajo. A cambio el trabajador se compromete a trabajar 5 años. Rafael se quedó quieto. Yo. No entendí. ¿Me propone entrar en este programa? Sí. Cumples todos los criterios. Antigüedad, excelentes indicadores, ninguna queja. Si aceptas, presentas la solicitud, en un mes la considerarán. Acepto, exhaló Rafael. Por supuesto que acepto. Por la tarde irrumpió en el apartamento con ojos brillantes. Elena preparaba la cena, se volteó asustada por su aspecto. ¿Qué pasó? Hipoteca con ventajas. La agarró de los hombros. En la fábrica hay un programa.
Pagarán la mitad del primer pago, me darán crédito con interés bajo. Podremos comprar un apartamento. Elena no entendió de inmediato, luego lentamente sonrió. ¿En serio? ¿En serio? El jefe mismo lo propuso. Dijo que cumplo los requisitos. Ella lo abrazó, y permanecieron así en medio de la cocina, y Pablo asomó la cabeza desde la habitación, sorprendido por el ruido. Papá, ¿qué pasó? Compraremos un apartamento, hijo. Rafael levantó al niño en brazos. Nuestro propio. Tal vez no pronto, pero lo compraremos. Pablo se rió, y esa fue su primera risa sincera en los últimos meses. La solicitud fue considerada en 5 semanas. Aprobada. A Rafael le dieron una lista de apartamentos disponibles por el programa, principalmente construcciones nuevas en las afueras, de 2 habitaciones, pequeños, pero modernos. Eligieron un apartamento en un edificio nuevo, a 20 minutos de viaje de la fábrica. 55 metros cuadrados, 2 ventanas al lado soleado, acabado limpio. No lujo, pero su rincón. La tramitación tomó otros 2 meses. Documentos, bancos, verificaciones. Rafael se ponía nervioso, temía que algo saliera mal, que rechazaran en el último momento. Pero todo salió bien, y llegó el momento en que les entregaron las llaves. Los 3 estaban parados frente a la puerta del nuevo apartamento, y Rafael con manos temblorosas insertaba la llave en la cerradura. «Abre, papá». Saltaba Pablo. La puerta se abrió. Un apartamento vacío, oliendo a pintura fresca y novedad. Paredes desnudas, piso limpio, ventanas grandes a través de las cuales se derramaba la luz del sol. «Nuestro», susurró Elena. «Este es nuestro apartamento». Entraron, y Pablo inmediatamente corrió a explorar las habitaciones. Rafael abrazó a Elena, la abrazó contra sí. «Lo hicimos», dijo. «Pasamos por el infierno y volvimos. Comenzamos desde cero», ella lo miró. «Y construimos los cimientos». Las primeras semanas en el nuevo apartamento fueron agitadas. Compraban muebles, colgaban cortinas, organizaban la vida. Había poco dinero, tenían que economizar en todo, pero cada cosa comprada era una alegría. A Pablo le dieron la habitación con ventana al patio, donde crecían árboles altos. Elena colgó en la pared sus dibujos, ahora dibujaba cuadros brillantes, sin figuras negras ni miedos. Una noche estaban sentados en la cocina los 3. En la mesa yacía un plano de Rafael, planeaba cómo arreglar el balcón. Al lado, la lista de gastos para el mes siguiente, escrita de puño de Elena. «Mamá, ¿ahora ya no somos pobres?», preguntó Pablo masticando un sándwich. «Nunca fuimos pobres», respondió Elena. «Siempre tuvimos lo principal, la familia. Pero ahora tenemos también una casa», añadió Rafael. «Propia, real». Pablo asintió, satisfecho con la respuesta, y corrió a su habitación. Elena miró a su marido. En estos meses había cambiado, se volvió más duro, más serio, pero al mismo tiempo más tranquilo. Ya no se reprochaba el pasado, construía el futuro. Cada día, cada turno en la fábrica. «¿Estás cansado?», preguntó. «Mucho», admitió, «pero es otro cansancio. No de miedo, sino de trabajo. De que estoy creando algo. Es un cansancio agradable. Estoy orgullosa de ti». Elena tomó su mano. «No te quebraste. Resististe». «Resistimos, gracias a ti», corrigió. «Sin ti no lo hubiera logrado». Ella sonrió. «Somos una familia. La familia todo lo aguanta». Rafael la abrazó, y permanecieron así, escuchando cómo en la habitación vecina Pablo tarareaba algo, ocupado en sus asuntos. Su hijo, sano, feliz, que ya no conocía el miedo. Afuera se ponía el sol, la tarde fluía suavemente hacia la noche. El nuevo apartamento se llenaba de calidez y acogimiento, convirtiéndose en un verdadero hogar. Comenzaron desde cero. Perdieron todo, bienes, ahorros, la vida habitual. El apartamento donde vivieron 10 años y donde nació su hijo. La casa de campo que guardaba la memoria de la abuela y los días felices de verano. Los ahorros que ahorraron durante años para un día difícil. Estabilidad y seguridad en el mañana.
Todo esto se disolvió en las cifras de una transferencia bancaria, se convirtió en una deuda pagada, en el error ajeno por el que tuvieron que pagar ellos. Pero conservaron lo que realmente importa, el uno al otro. La familia que no se desmoronó bajo el peso de las pruebas, sino que se hizo más fuerte. La confianza que no se rompió, a pesar del dolor y el miedo. El amor que resistió la prueba de resistencia. El hijo que ya no tenía miedo de dormir por las noches y volvió a aprender a sonreír. Y sobre ese fundamento construyeron un nuevo futuro. No ideal, no lujoso, pero suyo. Honesto y firme. Ganado con su propio trabajo, sin deudas ni amenazas. Con la esperanza de que lo más terrible quedó atrás, y adelante solo hay un camino hacia arriba.